Estamos en San Martín de Castañeda, en la zona de la comarca de Sanabria, pero hoy no hemos venido hasta aquí para hablar ni de turismo ni del entorno natural de esta zona. Hoy lo que queremos hacer es conocer la historia de este pueblo a través de las piedras de su monasterio. Vamos a hacer una visita guiada muy especial. Prácticamente no habrá casa que no tenga un despojo del monasterio. Ese descanso de la escalera que ven ustedes ahí, como ven, es una piedra cuadrada, estrecha, labrada de frente y labrada a bisel por abajo. O bien pertenece, lo más probable, a un balcón de la celda, de alguna celda que vuele, o como por abajo está pensada para no ser vista, está tallada en bruto, quizás sea la mesa de un altar. ¿Cómo habéis organizado esta visita tan especial y cómo ha respondido la gente? Pues la llevamos gestando prácticamente desde que fundamos la asociación, porque era uno de los objetivos que queríamos, valorizar este monasterio y su iglesia. Contactamos con Fernando Miguel, arqueólogo e historiador, y bueno, pues desde el minuto 1 colaboró con nosotros en la organización y hoy ya es una realidad. Esta visita pues nos brinda la oportunidad de ver el monasterio en su sitio y el monasterio fuera de su sitio, ¿no? El monasterio con todos sus elementos integrados y coherentes funcionalmente, históricamente, y el monasterio desgajado, desmembrado, ¿no? Como un cuerpo que tiene cabeza, pie y extremidades, aquí que es coherente, y allí pues una extremidad, una pierna, una mano, un hueso, una falange, ¿no? Pero todo es monasterio, porque este es el monasterio convertido en monumento histórico, y yo creo que el pueblo de San Martín, de esta gente, es el monasterio, el museo del monasterio vivo, ¿no? Aquello era medieval, pero esto, como ven ustedes, tiene otros motivos decorativos. Si lo pusiéramos al revés, boca abajo, es un capitel de una columna del monasterio del Renacimiento, del siglo XVI, del de la época de la sacristía. Un capitel, es decir, el capitel en una columna es como un árbol, el árbol tiene abajo unas raíces que es la base de la columna para ampliar el contacto con el suelo, y arriba la columna, antes de que le caiga el techo encima, tiene una cabeza como tú. Esa cabeza de la columna se llama capitel, que viene de la palabra latina caput, capitis, que quiere decir cabeza, porque los que construyeron las palabras utilizaron mucha cabeza. Preséntanos a este historiador que lo explica todo con tanto ahínco y con tanta ilusión. La verdad que él lo vive, bueno, pues por dos razones, porque le encanta el tema y porque también está vinculado con esta zona, puesto que él estuvo viviendo aquí en Sanabria. Tuve la ocasión de conocerle hace año y medio en un curso que organizó la Universidad de Distancia de Zamora sobre lo románico en la provincia de Zamora, y a mí me maravilló tanto que realmente pues sabía que no nos iba a defraudar. Este es ese remate, la lámpara de piedra del techo que ven ustedes en la sacristía, pero de las dependencias del claustro medieval, del claustro moderno, que como esta probablemente tuviera pues cada tramo al menos 25 o 30 tramos, cada tramo pues tendría media docena de ellas, 3 por 2, 6, 600. En estos muros encontramos piedras desde el siglo X y hasta decoraciones de la época del barroco. Esta diferencia de siglos se debe a los cambios que fueron sucediéndose en el monasterio, según las necesidades de cada época. Su historia también está en los muros de lo que se ha conservado, de lo que hoy podemos disfrutar, de esta iglesia de San Martín de Castañeda. Antes de seguir camino, escuchamos los porqués de los despojos del monasterio. Eso es fantástico, como os decía, en el compás de la portería, poder disfrutar de esta sinceridad, autenticidad que tiene el monasterio de Castañeda. Porque como una persona que es franca y que es sincera, pues nos dice, aquí está la placa del siglo X, de mármol, donde se marca la fundación mozárabe del año 921 de monjes procedentes de Córdoba, comandados por Juan, y dedicando el monasterio a San Martín, donde dicen además que había un monasterio antiguo derruido, es decir, quizás del siglo VII. A estos monjes les gustaba mucho, y más la palabra escrita, decían,
pues se podía mentir con la palabra escrita, es como cuando uno dice ahora también por internet o en una carta, en una letra, te quiero, pero no lo estás diciendo a los ojos. Es decir, ahí queda, había un monasterio antiguo, bien, será verdad, no lo sabemos. Ahora está bien, se queda bien diciendo que yo soy hijo de noble, que yo soy de un monasterio antiguo que está en ruina. Yo creo que ese es el sentido. Esto es propaganda posiblemente política, donde se menciona, y religiosa, donde se menciona al rey, que hay un monasterio antiguo, que el nuevo lo construyeron en muy poco tiempo. Eso es propaganda, ¿no? Política de su momento del siglo X, aunque sea claramente una interpretación por parte de un historiador y de un arqueólogo, ¿no? La segunda fase es de una franqueza tremenda y de muchísimo mérito artístico, que es la iglesia del románico, con su rosetón tardorrománico arriba, con los dientes de sierra, con las medias bolas, las arquivoltas, el guardapolvo de la portada, toda la sillería que vemos desde la iglesia del románico, siglo XII, segunda etapa. Fernando, tercera etapa. Tercera etapa, pues la tercera etapa también, cuánta franqueza, porque nos ponen hasta el año, ¿no? Es como cuando dice uno, yo soy honesto, ¿no? O yo soy un especulador, ¿no? Va con franqueza, ¿no? Porque nos pone la A, la D y el año 1571. Annus Domini, el año del Señor de 1571. Es la etapa del Renacimiento, cuando el monasterio cisterciense de Castañeda se incorpora en 1545, si no me equivoco ahora, a la Congregación de Castilla, y es un impulso renovador que les obliga a construir, a ampliar un nuevo monasterio, porque hace falta que las celdas ya sean individuales, no sean unas celdas comunes donde esté todo el mundo durmiendo junto, sino que cada monje tenga su celda, su sala, su alcoba, su lugar para el armario para estudiar y haya cierta intimidad, y que también el monasterio sea capaz de recibir a multitud de jóvenes, de peregrinos, y en el caso concreto de Castañeda se dota de un colegio para monjes mejor capacitados de la orden de la Congregación de Castilla, que aquí están alojados. Entonces hace falta renovarlo, porque es un monasterio importante para la Congregación de Castilla. Había 50 monasterios y el único que desempeñaba la educación de los monjes más capacitados, como dice el documento de 1601, que es el Colegio de San Martín de Castañeda, estaba aquí. Esa es la cuarta etapa, la tercera, la del Renacimiento. Y la última ya es la del Barroco, del siglo XVIII, después de la guerra de sucesión, después del monasterio haberse desprendido del capital que tenía en Portugal, con las ventas que hace allí, pues renueva en estilo barroco el monasterio. Es la cuarta etapa que vemos, de la que se conserva la portería, y también con total franqueza, año de 1760, ¿no? En ese momento se modifica la portería, el claustro de la hospedería, etc. Seguimos camino, que todavía nos queda mucho que aprender. Cada cachito de columna se llama tambor, como el tambor de retocar, que normalmente, bueno, en este caso no se ve, pero engarza por algún sitio con el otro fuste, el otro tambor, hasta que montan la columna, ¿de acuerdo? Por eso las columnas que están bien escogidas, ¿no?, para sentarse, pero en realidad esto era para sostener un capitel y el capitel el techo, ¿no? Van a ser muy frecuentes. Columnas y los remates de las bóvedas. Hay que pensarlo al revés, ya les digo. ¿Por qué no es el capitel de una columna? Porque el motivo decorativo está para abajo, que es esta flor que veremos en la sacristía. Es un motivo floral, pequeñito. ¿Qué es lo que pasa, Fernando, para que las piedras que hemos visto hoy a lo largo del pueblo, pues eso, estén repartidas entre sus habitantes y ahora ya, bueno, por fin se hayan incorporado de una manera más consciente, ¿no?, a lo que son las construcciones y las podamos ver a pie de calle? Sí, pues sucedió algo que sucedió en toda Europa en torno al siglo XIX, que es los cambios, las revoluciones que trajeron consigo la libertad a Europa, la renovación de la historia. El antiguo régimen se sustituyó por el nuevo régimen, en el sistema donde no había más libertades que para unos pocos, la nobleza y el clero, que eran el 5% de la población, se cambió a un sistema donde había libertad para el 100% de la población, apareció el sistema del liberalismo. Y el liberalismo parece que se venga de los antiguos dueños del mundo, que era la nobleza y del clero.
Entonces se producen las desamortizaciones y las exclaustraciones. Primero en Francia, en 1789, ¿no? Curiosamente, cuando en Castañeda hubo una peste terrible que asoló a este pueblo y se construyó el retablo de San Roque para proteger de la peste al pueblo, pues en el año de la Revolución Francesa, me llamó la atención eso, pues se obliga a abandonar a los monjes los monasterios para adueñarse de sus bienes, poder vender esos bienes y recapitalizar la hacienda, quitándoles naturalmente poder económico, que es el poder real, y expulsándoles. Esa es la exclaustración y la desamortización. Esa es la pauta que se marca en Europa. Ya se había iniciado en realidad en el Reino Unido con el protestantismo en el siglo XVI, y los protestantes de Enrique el de las Novias destruyó la mayoría de las iglesias católicas. Y aquí hubo que esperar a nuestra revolución liberal, que es la Constitución de Cádiz de 1812, este año el aniversario. Se expulsa por primera vez a los monjes, pero después, como vuelve la monarquía tradicional, los monjes retornan a los monasterios y recuperan el poder. En 1820, en el trienio liberal, se les vuelve a expulsar, pero en el 23 vuelve, diríamos, la reacción, la involución, y vuelven los monjes hasta que ya definitivamente en 1835, con el régimen de la desamortización de Mendizábal, con Isabel II, pues se expulsa definitivamente a los monjes de España con la desamortización de Mendizábal el año 34 y 35, y empieza en este momento la venta del monasterio. Los monjes marchan por ahí donde pueden, ¿no? Y se empieza a vender el monasterio. ¿Quién lo compra? Pues la burguesía, que tenía dinero. No lo compran los campesinos como pensaban los gobiernos, porque claro, los campesinos no tenían dinero para comprar donde trabajaban. Un miembro del pueblo de la granja, ¿de dónde iba a sacar 127.000? Ni todo el pueblo podía sacar 127.000 reales para comprar el monasterio donde trabajaban. ¿Quién lo compró? No los campesinos, como pensaban bien intencionadamente los gobiernos liberales, sino los que tenían dinero, la burguesía, que se dedicó, diríamos hoy, pues a especular con ese patrimonio, a venderlo. Manuel de Villachica, un burgués de la época, pues pagó lo que hoy sería una menudencia, 127.000 reales en su momento, por quedarse con todo lo que daba de vivir a cientos y a miles de personas. Todo el patrimonio del monasterio de San Martín de Castañeda lo compró este señor, que después le sirvió para comprarse un título de marqués de Villachica y el dueño del lago, como decía mi padre y como decía todo el mundo. Esto es de todo el del señor de Villachica. En el monasterio medieval vivían unas 30 personas, unos 30 monjes de coro, si supe explicarme ayer correctamente, más 30 monjes conversos, más la granja de San Martín, la granja de la casa, la granja del Coto, el origen de su pueblo, si supe transmitirlo ayer, bien, pues posiblemente tuviera otros tantos familiares, quizás el doble, entre niños y ancianos. Bueno, pues un centenar y pico de personas. Más, a partir del siglo XVI, el monasterio de Castañeda fue colegio de estudiantes capacitados, distinguidos de la congregación de Castilla, un aspecto que no existía ayer, por no cargar tampoco de información. Entonces tenemos ahí otra veintena de chicos. Más a finales del 18, con Carlos III, el rey, el mejor arquitecto de Madrid, el que hace el Paseo del Prado, el que promueve el Museo del Prado, etcétera, el Jardín Botánico, el mejor arquitecto de Madrid, ¿no? Hasta Gallardón, pues, según dijo él, pues se obliga a que todos los colegios y todos los monasterios tengan un seminario obligatoriamente para niños. Y entonces sabemos que a finales del 18 en Castañeda también había 9 seminaristas. Entonces hay que dar de comer a todo ese personal. Y hay que lavar platos, y hay que lavar carne, y hay que lavar objetos, y hay que lavar verdura, etcétera. Por eso las pilas son muy frecuentes. Ahora eso no quiere decir, y yo no tengo un detector de pila monástica, pila no monástica. ¿Me entienden? Ahora bien, lo razonable es que el expolio llevara al aprovechamiento máximo de todos esos elementos. Yo creo que se fue vendiendo todo lo que tenía de mérito.
Los libros, imaginaos que aquí había libros, muchos de ellos de época medieval, que son libros como, no del mérito del Codex Calistinus, pero sí libros esenciales de esa misma época, libros del siglo XII, ¿no? Y que en la botica nos encontraríamos con unos tarros del siglo de la botica del XVI o del XVIII, que hoy cualquier anticuario pagaría verdaderas fortunas por ellos. Todo el monasterio estaría lleno de pequeños retablos en las capillas privadas del abad, de muebles del XVI, quizás algunos muebles medievales de la iglesia estarían aquí, las esculturas, en fin, un verdadero despojo. Todo lo vendible estoy seguro que lo vendió. Y lo que quedó, lo que él no valoró, pues los habitantes de la antigua granja monástica de la casa la granja de la casa pasó a convertirse en un pueblo que es el actual, y yo creo, pues no sé si por despecho o también pues para construir sus casas pues fueron aprovechando un cacho de capitel, una ménsula, una nervadura, una jarja, una clave pinjante, un dintel, un machón, una pileta de la fuente, etcétera, etcétera, y todo eso les sirvió para tenerlo en el monasterio, naturalmente no pensando que tuviera ningún mérito en su momento, sino tener una buena piedra que así te ahorras de ir a la cantera del Testerón a sacarla. Esto que había aquí, que las piedras son todo el monasterio, porque yo me acuerdo de ver el monasterio caído, pero no era expolio, es que era una escombrera, pues la gente cogía lo que le gustaba. Y los necesitaba, venían, se llevaban las piedras, porque eran como una escombrera, nadie tenía cuidado de él. Eso ya era en el año 76, pues fíjese antes. Estaba todo abandonado. Desde la asociación queremos que la gente de aquí tenga conciencia de lo que hay. Eso es muy importante y en esta visita lo están demostrando. En la conferencia de ayer llenamos la iglesia, estamos encantados de tener a la gente de aquí y hoy con todas las dudas, preguntas y consultas están demostrando el interés que tienen y que lo tienen que cuidar, que lo pueden enseñar, pero cuidándolo y teniendo en cuenta pues una conciencia hacia el patrimonio que hay aquí en San Martín de Castañeda. Fotografías antiguas del monasterio en proceso de demolición. El monasterio, una vez que se le empieza a arrancar las piedras buenas que vendería, igual que este monasterio reciente, original o falso que ha aparecido por ahí, se vende las piedras antiguas, ¿no? Entonces, una vez que a una persona le quitan las piernas, pues lo normal, o le pones un sustituto o se le cae el cuerpo para abajo. Pues aquí, al quitar las galerías, al quitar los claustros, al quitar las transmisiones de empujes de los arcos, se fue cayendo poco a poco todo desmoronándose como un viejo. De los 15 años, sí, porque a mi padre pues le gustaba la piedra y yo pues también me gusta bastante y vamos, pues las mimo bastante y las que puedo recuperar pues las recupero, sí. Es algo habitual, ¿no? Aquí por lo que estamos viendo en el pueblo. Sí, sí. Y bueno, pues las que están escondidas en las paredes por la parte de adentro, pues se trata de sacarlas al exterior para que la gente las pueda ver, porque si no, pues así dentro no se ven. Ustedes que están, como veo, pues en obras todavía con esta pues casa que la verdad está enclavada en un sitio maravilloso, ¿cómo las van a incluir pues eso dentro de la arquitectura y para que se pueda disfrutar por la gente? Sí, pues bueno, esta la colocaré aquí, que aquí es donde más la gente la va a ver, y las otras dos las tengo que distribuir por ahí en la entrada ahí del portal, y en la subida de la escalera colocaré otras dos. Y bueno, pues que las vea la gente, que sepa de lo que es y que las disfrute. ¿Qué le parece este museo al aire libre y que se hagan rutas como esta para conocer lo que se tiene? Esto me parece correcto, me parece muy bien, que hay cosas que la gente no las conoce y me parece muy bien la idea esta. Precisamente en el paraje donde Martín ha construido esta casa fue el lugar de origen de las primeras poblaciones de la zona. Se han documentado diferentes utensilios del siglo II a.C. 1200 años después llegaron los monjes. Como ven, el motivo decorativo está aquí abajo, no está aquí arriba, como las lámparas esas de piedra. Esto es una ménsula del claustro del siglo XVI, es decir, que es una ménsula, una pequeña mesa alta, que sujeta algo, porque aquí venían los arcos de las bóvedas, apoyando a la ménsula, que es una pequeña mesa, como si fuera la cabeza de un capitel, pero
sin fuste por debajo y sin base. Es como un capitel que queda en voladizo. Decorarían probablemente una imposta de un arco. Probablemente. Estamos ante una pieza de las que Gómez Moreno las lleva al siglo X, al monasterio mozárabe, y que otros investigadores creen que esta pieza responde más, tiene una decoración del románico, más propia del románico, más carnosa, probablemente desde finales del siglo XII. Bajo mi punto de vista, esto puede ser de la puerta del arco de la iglesia o de la sala capitular del monasterio del XII, bajo mi punto de vista. ¿Qué le está pareciendo esta visita tan interesante y tan novedosa? Pues bueno, mucha gente pues no se lo esperaba del pueblo, porque vemos cosas que yo estaba viendo cosas que no le daba importancia. Hoy ya sí se las doy, claro, porque yo estaba viendo pues todas las piedras que nos ha enseñado, todo lo que nos ha enseñado, pues no le damos importancia, la estamos viendo siempre y no se le da importancia. A partir de aquí se toma un poco el legado para hacer un poco de guía, por lo menos apuntar que hay cosas importantes que ver, ¿no? Por toda la población. Sí, hay cosas, en el pueblo es museo, como dice Fernando, es museo. Habíamos venido, pero esto nunca nos habíamos parado y ayer en Puente me enteré y digo, vamos a ver la visita. Bueno, muy gráfica, ¿no? Sí, sí. Muy bien, No, bueno. sobre todo lo de las piedras de las casas y eso, que sí, interesante. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Si mi trabajo no se proyecta en la gente, no se proyecta en los zamoranos, en la gente de aquí, en la gente de este pueblo, que vea que estas piedras que hoy hemos visto, pues en fin, son humildes, pero se pueden valorar de otra manera, porque son parte de la historia de ese pueblo y son parte de la memoria, si esto tiene futuro, tiene que convivir con el pasado. Estamos a punto de concluir nuestro viaje, pero el carismático guía con el que hemos contado todavía tiene un último consejo que darnos sobre las riquezas de esta tierra, que no se pueden perder detalle a detalle. Sanabria es un mundo de una riqueza extraordinaria. Yo creo que ustedes lo debieran valorar no solo por la naturaleza, no solo por la geología, el relieve, del origen del lago glaciar, de las morrenas laterales, frontales, del hoyo de Sapo, que es la piedra más antigua del mundo, que se ve en la cabecera del Tera. La piedra más antigua del mundo, no existía prácticamente nada más que una sierra en la que ya estaba al aire la cabecera del Tera, todo lo demás era mar. Y ya en el precámbrico, en el 600 millones antes de Cristo, ya estaban los relieves de Covadosos al aire, con piedras de 600 millones. Algunas se han destruido recientemente para arreglar un camino. Una piedra de 600 millones y estaba todo bajo el mar. Pues todavía, y después el Paleozoico, con todos los relieves estos antiquísimos, cuando no existía prácticamente nada de Estados Unidos, de África no se veía más que el Sáhara. Ya existía esta zona. Eso, más el patrimonio arquitectónico, más el patrimonio lingüístico. Porque aquí, particularmente en las zonas más recónditas de la montaña, está el leonés antiguo, ya lo poco que queda. Teresa, ¿estáis pensando en que esta visita, pues pudiera ser más habitual para eso, como un reclamo turístico, histórico de esta zona? Pues sí, de hecho yo soy originaria de San Martín de Castañeda, la llevo haciendo muchísimo tiempo con familiares y amigos y desde la oficina de turismo también lo comentamos, que no solo se queden en este entorno, que se den una vuelta por el pueblo porque también tiene que ofrecer pues esta ruta que hemos visto, ¿no? De las piedras del monasterio, es un legado también. Es un auténtico museo al aire libre. Pues sí, y hoy con el día que tenemos, incluso con lluvia, con nieve, fíjate, las 4 estaciones han de sí aquí. Y ahora lo podemos disfrutar en el pueblo y Fernando, no sé si te vamos a volver a ver por aquí haciendo esta visita. Bueno, cuando me recupere de esta.
Thank you.